En el presente video hablaremos sobre los primeros 4 capítulos del libro Fundamentos del Derecho Constitucional Contemporáneo de Iván Vila Casado. Mi grupo estaba conformado por José Cano, Walter Ramos, Claudio Solana y mi persona, Mara Ramírez. Capítulo 1. El constitucionalismo inglés. En el constitucionalismo encontramos el clásico, que en este se evidencia la arbitrariedad de las personas. Después de eso, a partir de la experiencia inglesa, el constitucionalismo evoluciona en 2 tendencias o modelos con características diferentes. En esta evolución se dice que el ser humano es el sujeto principal y objeto prioritario de la Constitución, más no del Estado. De todos estos constitucionalismos, entre uno de ellos salió la Carta Magna, que es de donde nació el constitucionalismo moderno en Inglaterra. También se dice que en Inglaterra no existía una constitución escrita. Luego de eso aparece el constitucionalismo clásico, que se dice que es la teoría que sustenta la limitación jurídica del poder arbitrario. También se dice que es una monarquía absoluta que lleva a cabo un proceso de centralismo. Capítulo 2. El modelo norteamericano de constitución. En este capítulo del libro se habla sobre el nacimiento del constitucionalismo norteamericano, dando paso a la conformación de los Estados Unidos y su transformación en un Estado independiente. Para este nacimiento se deben tener en cuenta diferentes factores, los cuales no mencionaremos por completo, pero que a nuestro parecer serán los más relevantes. Empecemos con la formación de las colonias, que surgieron por varios aspectos, que van desde el querer aventurar en tierras nuevas, incluyendo la necesidad de la riqueza y llegando a las motivaciones religiosas. Empezando por Virginia, con la orden de Isabel I de explorar tierras paganas y remotas muy al norte de España. Raleigh, cumpliendo esta orden, le fue concedida una cédula de privilegios, en la que se concedía el poder para descubrir y poblar las tierras mencionadas anteriormente. Esto se vio reflejado en las cartas reales, y aquí empieza todo. La reina Isabel le otorga a su súbdito estas tierras con el poder de gobernarla completamente. Y así empieza 1, 2, 3 colonias con su independencia de gobierno, creando cada colonia una constitución diferente. Al pasar del tiempo, la corona, al ver el buen desarrollo que han tenido estas poblaciones, se quiere adueñar de ellas. Para evitar conflictos, la realeza acepta el individualismo constitucional característico de cada colonia, destacando sus similitudes como lo son el respeto, la libertad de culto, la igualdad, etc. Capítulo 3. El modelo francés. Existía una estructura que imponía formas y procedimientos a las manifestaciones de voluntad del rey, lo que impedía que ésta fuera irracional y déspota. El Estado absoluto se caracterizaba por la tendencia al monopolio del poder político y de la fuerza por parte de una instancia superior. Esta no admite ninguna justicia privada, ni instancia que pueda participar del poder político. El Estado absoluto era como una nueva forma históricamente determinada a la organización del poder. Se crea la Asamblea Nacional por Sieyes, después Sieyes y sus orientaciones, y la convirtió en una asamblea constituyente, en la cual declaró abolido el régimen feudal y campesinos fueron liberados de todas las obligaciones personales de sus antiguos señores. Esta abrió un nuevo paso a un nuevo orden político, social y económico, dirigido por la burguesía, que reclamaba el poder para sí mismo a nombre del pueblo de
La Asamblea Nacional Constituyente expidió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta se convirtió en un paradigma universal de los derechos y libertades individuales que son concebidos como derechos naturales. La guillotina empezó a funcionar. Esta era un invento del Dr. Hillington. Estaba inconforme la discriminación que existía en Francia desde siglos atrás, ya que miembros de la nobleza eran decapitados mediante espadas y hachas. Para establecer la igualdad de diseño, la guillotina, muchas personas fueron guillotinadas, en tanto los que pertenecían a la nobleza, el clero y al tercer estado, y también fue guillotinado el mismo Dalton. La Constitución de 1795 se expidió la llamada Constitución del año 3, la que estuvo preciada a una nueva Declaración de Derechos. La Constitución de 1795 estableció el legislativo bicameral. El Poder Ejecutivo estaba conformado por 5 miembros. Se tiene en cuenta que para ejercer el derecho al voto era necesaria una elevada contribución económica. El 9 de noviembre de 1799 se produjo el más importante de los golpes de Estado, propiciado por Napoleón. Con el acceso a Napoleón al poder se instauró en Francia lo que se ha llamado la democracia cesarista. La Constitución de Cádiz consagró el principio de poderes, reservando importantes funciones al monarca. Se consignaron algunos derechos propios del liberalismo clásico, como el de propiedad, la libertad de pensamiento y el sufragio universal indirecto. Con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, convocaron una Asamblea Nacional en Weimar para elaborar una constitución democrática. Con esta constitución se introdujo un gobierno parlamentario y derechos fundamentales. Capítulo 4. Viaje de Europa hacia un nuevo derecho constitucional. El capítulo 4, Viaje de Europa hacia un nuevo derecho constitucional, es donde los países europeos como España, Italia, Alemania buscan establecer unos estados constitucionales. Para la reorganización de gobernar, dado a las desgracias que significó para la humanidad el fascismo, que era un modelo totalitario, se pudo observar antes de la Segunda Guerra Mundial que ese modelo totalitarista los llevaría al fracaso y se fueron dando cuenta que el modelo norteamericano era un modelo diferente. A Hans Kelsen se le debe la introducción en Europa continental de la idea de la justicia constitucional, elemento que permite darle coherencia a la teoría de la estructura jerárquica del ordenamiento, la famosa pirámide invertida que tiene la Constitución como el fundamento del Estado. Hans Kelsen también diseñó la institución Tribunal Constitucional de Australia. En la Constitución de 1920, de acuerdo con la doctrina kelseniana, la Constitución es una norma dotada de eficacia jurídica que no vincula a todos los poderes, vincula directamente al legislador y solo en forma mediata a los demás poderes. También se puede hablar de la Constitución italiana de 1947, pasada la Segunda Guerra Mundial. Se inició especialmente en los países que fueron cunas de totalitarismo fascista, como Italia y Alemania, que se vieron comprometidos a buscar un nuevo tipo de constitución de carácter normativo, dotada de derechos fundamentales. El 2 de junio de 1946, el pueblo italiano, mediante referéndum, se pronunció a favor de la abolición de la monarquía, el establecimiento del sistema republicano. La Asamblea Constituyente cumplió con la tarea de redactar la Carta Política,
política. Al mismo tiempo se desempeñaba las funciones de órgano legislativo. La nueva Constitución fue promulgada el 27 de diciembre de 1947 y empezó a regir el 1 de enero de 1948. En Alemania surge el Estado Social de Derecho. El Estado alemán es definido como federal, democrático y social. El concepto Estado Social aparece de esta manera incorporado en un texto constitucional, ejemplo que será seguido por la Constitución española y por mucho más tarde por la Colombia de 1991. Lo anota un autor alemán, el principio de Estado social se basa en el continuo esfuerzo por implementar. La justicia social obliga al Estado a proteger a los estratos socialmente desfavorables y permite que se configure como fundamentales los derechos económicos sociales que sean constitucionales a la dignidad del hombre. España se define como un Estado social y democrático de derecho, cuya soberanía reside en el pueblo y cuya forma política es la monarquía parlamentaria. La monarquía es hereditaria y el rey es el jefe del Estado y las Fuerzas Armadas.